están? Soy Charismatic Cook y hoy estamos aquí con una modelo invitada porque vamos a hablar de las calanchoes. Y ella está aquí, no solamente tengo a ella, tengo a su bebé y tengo a otra perrita. Bueno, tengo muchos perritos, pero bueno, está aquí ella porque quiero decirte que esta plantita, uno de las cosas que se te dice o que se hicieron muchos estudios es que es tóxica para tus mascotas. Así que si tú tienes algún animalito, por favor asegúrate que no esté cerca de tus plantitas para que no se las vayan a comer. Yo tengo un perrito que es el bebé de chocolate, el Little Boy, y se come todo lo que encuentra es comible, es comestible. Entonces es nada más una sugerencia con estos animalitos. Ten cuidado que tu plantita pues no se la vayan a comer ellos. Hoy vamos a hablar de la dosis. Y la dosis está por todo el internet. Porque hay muchas formas de tomarla, que es por cápsula, o sea molida, es por tintura, es por infusión y es directamente en tu boca, ¿verdad? Esta plantita sirve para fobias, asma, cáncer, diabetes, piedras en el riñón, alta presión, riumas, cólera, tuberculosis, úlceras, cuando tienes costras, impétigo, es horrible esa enfermedad, ok, reflujo gástrico, ayudó con la esquizofrenia, con la depresión, con el miedo y con la ansiedad. Y hay algo aquí que, bueno, todo está increíble, ¿no? Ayuda con la inmunodeficiencia en tu cuerpo y ayuda para que, pues tu cuerpo, si no has visto el otro video como esta mata el cáncer, velo para que veas lo que descubrieron. También ayuda para la vejez y ayuda para las arrugas. Eso dice aquí y lo hicieron en experimentos, así que chicas, hay que usarla. A esta planta se le conoce con muchos nombres. Tal vez yo te estoy diciendo unos nombres, pero en tu país no la conoces con esos nombres. Y se le llama mota pati, pauchecara, sayajo, campana mágica, orejilla, hoja de aire, la prodigiosa, bruja, campanas de catedral y siempre viva. Y en la India se llama Tamil Nadu. Yo te aconsejo que antes de comprar en línea, ve, checa en las plantas y vas a la parte donde están las suculentas. Y usualmente ahí están las calanchoes. Hay muchos tipos. Yo tengo de 6 tipos, pero si encuentras las medicinales, pues suertuda, ¿verdad? Bueno, yo la compré online porque en línea, porque no la encontré en ningún lugar. Entonces a ella fue la que la encontré. Las demás las encontré aquí. Bueno, la dosis. Vamos a empezar con cuánto comer directamente. Bueno, aquí está la hojita. Yo antes de empezar el video, yo la pesé. Yo usé esta balancita. ¿Ya vieron? Si tienes esta pesita, puedes ponerla y puedes ver la cantidad que vas a tomar. Si la tienes. Hay mucha gente que no tiene esta pesita y va a ser un poquito difícil encontrarla porque no hay tiendas grandototas. Entonces, si tú eres de un pueblito así chiquitito como yo, entonces tal vez no la encuentres. Pero si la encuentras, pésala. Yo la pesé y toda la hoja, esta es de la madre de miles o mala madre, Aranto. Yo la pesé y pesa 23 gramos, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tomar así viva? Viendo en el internet, basándonos en los estudios y lo que consumimos aquí en nuestra casita, bueno, es de 20 a 25 gramos. Obviamente si te pasas 26, pues no te va a pasar nada, ¿verdad? Porque son granitos. En los estudios dice que para intoxicarte
debes de tomar de 4 a 10 veces la cantidad que estás tomando. Entonces, realmente es una cantidad muy segura para ti. Y yo sé que va a haber gente ahorita que está diciendo, eso no es cierto. Yo me como 6 hojas al día y no me ha pasado nada. Sí, tal vez tienes razón, pero tienes que pensar que todos somos diferentes y tal vez tu enfermedad no era igual que la mía. Es muy seguro de 20 a 25. Y yo aquí en tu casa, en tu humilde casa, hemos tomado diario 20 gramos. Esa es la cantidad para nosotros, 20. Pero como te digo, no puedes medir la planta si sale un poquito más anchita, entonces 25 20. Bueno, te la puedes comer en ensalada o en jugo. Se divide esta hojita en 3 partes y te la comes en desayuno, en comida y en cena. Divide en 3, ¿verdad? Y de preferencia antes de cada alimento. ¿Por qué? Porque tienes todos los ácidos y cuando comes cualquier cosa, se lo comen de volada y todo va directamente a tu sangre. Y con estos estudios, ella limpia la sangre. Entonces, acuérdate, 3 veces al día antes del desayuno. Y si tú quieres aprender a hacer los jugos verdes que yo hago para echarle ella, porque a mis hijas el sabor no les gusta mucho, entonces lo echo en sus jugos. Si tú quieres aprender, hazme un comentario y hacemos un video con los jugos que yo hago y las malteadas. Pero tú dime. Y también me lo como en ensalada o simplemente agarro así, es la tercera parte y me la como. Mira. Es mi porción de la noche. Bueno, también tiene un ácido que te seda. O sea, no te seda de te mueres, no. De que calma tus nervios. Así que si tú eres una persona muy nerviosa o tienes problema para descansar, ahorita como yo lo hice, cómete un pedacito para que te duermas. Y esas personas que tienen problemas con reflujo, ¿vieron cómo me la comí? Así se la van a comer ustedes antes de acostarse para que puedan descansar. ¿Ok? Ella les va a entrar a reparar lo que tienen aquí ya todo quemado, tal vez de tanta medicina o muchas otras cosas puede pasar. Pero yo me estoy basando más en la gente que está enfermita. Hay mucha gente en muchos países que pues no tiene la posibilidad de agarrar una pesita como esta. ¿Estás de acuerdo? No solamente México. Hay muchos lugares que la gente no tiene las posibilidades para encontrar. O tal vez sí la tiene, pero ¿qué crees? No la encuentran. Entonces, en muchos países que no la encuentran, lo que hacen es agarran la hoja. ¿Te acuerdas que te dije que pesaba 23 gramos? Ay, ya me comí un pedacito, perdón. Bueno, imaginemos que le falta el pedacito que yo me comí. Bueno, la gente en muchos países que no tiene dinero agarra 2 tarjetas de crédito o su IFE o la tarjeta del seguro o lo que tengas. Usualmente son el mismo tamañito. Entonces mucha gente en muchos países las pone así, pone la hojita. Mira, acuérdate que yo me comí un pedacito. Bueno, ahí le falta el pedacito. Bueno, está así y más o menos es 23 gramos. Así lo hacen en muchos países. Y estoy diciéndote que estas son hojas grandototas. ¿Ya viste? Son grandotas. Estas son más... Van a crecer grandotas también. Pero mucha gente en muchos países que no tiene la posibilidad ocupan ese sistema para medir sus hojitas. Estas calanchoes te ayudan mucho para las úlceras, para la depresión. Y como te dije, si eres una persona que eres muy nerviosa o no puedes dormir, te va a ayudar bastantísimo. Lo que estamos viendo hoy en día, muy importante, que la gente tiene muchas alergias. Tiene mucha alergia al maní, al cacahuate. Y dice, no, yo no como eso. Yo en mi caso, yo me intoxico o tengo alergia a las nueces. Algo tan rico, a mí no me cae. Me enroncho. Y a mí me encantan, pero no me caen. Bueno, ¿vieron en esta planta que ayuda para eso? Porque mucha gente en la India estaba muriendo por las alergias que tenían por cosas. Entonces, ellos hicieron análisis, estos científicos, y se dieron cuenta que podían
ayudarle y parar muchas muertes. En Brasil, cuando la gente estaba muriendo de infecciones en los pulmones, lo que hacían es que agarraban esta hoja, pero en lugar de comérsela completa 3 veces al día, era la hoja solamente 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y les ayudó, claro, tomó un tiempo, pero les ayudó para ayudarse con las infecciones de los pulmones. Se la toman en infusión. Lo que hacen es agarran una taza, le ponen la hoja en pedacitos, así, la cortan en pedacitos y luego le echan agua hervida y se la echan. Después de que se la echan, acuérdate, no hierve la hoja, nunca hiervas la hoja. Y la tapan. ¿Por qué la tapan? La tapan porque para que no se escapen los compuestos. La dejas un rato, unos 10, 15 minutos, o el tiempo que más o menos se te entibie, y te la tomas. Yo en lo personal no me gusta mucho la infusión, porque yo creo que estarás de acuerdo que no hay nada más como de lo vivo a lo vivo. ¿Estás de acuerdo? Tinturas. Muchos de ustedes han de decir, ¿qué es eso? Bueno, las tinturas es una preparación que se hace con alcohol. Se echan muchas hojas, muchas, en un frasco que no sea transparente, que no pase la luz. Y después de que se echan muchas hojas, se les echa alcohol, se les echa un compuesto, se tapa con periódico y se guarda en un lugar oscuro que no le dé la luz. Se esperan unas semanas y cuando sale lo cuelas y te queda el compuesto y lo mezclas con otra cosa, pero bueno, y ya se tu tintura. Y eso se toma en gotitas. Encontré dónde venden las tinturas en el internet. Yo les había dicho la vez pasada, bueno, las tinturas las venden en Alabama, en Polonia y también hay en Hawái. Encontré en México algunas, pero no las exportan o no las traen a los Estados Unidos. No sé si hay alguna compañía que sí hay y tú sabes, por favor compártemelo porque no sé. Bueno, investigué los precios y estamos hablando de frasquitos pequeñitos y empiezan los precios de $25 para arriba, más el envío. Entonces, no sé cuánto sería, yo creo que unos fácil 30 y tantos dólares. Y estamos hablando de oncitas, o sea, no estamos hablando así. Yo me sorprendí mucho porque venden galones, un galón como un galón de leche, un bote. Y venden 2, hay un especial ahorita, 2 por 900 y tantos dólares. O sea, más el envío, el impuesto, yo creo que a unos 1000 y tantos te cuestan 2 galones de tintura. Wow, yo dije, wow. Yo te voy a decir, tú las puedes hacer en casita. Nada más tienes que tener paciencia porque ellas van a crecer. Y como te enseñé aquí, la mala madre, que es bien buena, tiene muchísimos bebés. Mira, hay allá abajo y aquí hay muchos bebés. ¿Cuántas plantas te pueden salir aquí? Muchas. Y también esta, también le van a salir muchas. Entonces, tú puedes hacer tus tinturas o puedes pagar $1000. Si tú quieres que hagamos un video de tinturas, también dímelo y lo hacemos paso a pasito. Encontré cremas. Estas compañías que venden cremas dicen que estas cremas son buenas para la piel y que para la gente que tiene la cara muy reseca. Y, ok. Y son carísimas. Y otra vez, son onzas. Son así, tubitos bien pequeñitos y caros. Yo, en lo personal,
Mira, yo me las hago. Nada más vas a necesitar hoja, aceite de coco. Y yo, como a mí me gusta mucho que huelan mis cremas, bueno, a las chicas nos gusta que huelan nuestras cremas algo rico. A mí en lo personal, a mí me gusta mucho que huela a cítrico. Me gusta mucho el limón y la naranja. Entonces, yo tengo aceites esenciales y le echo. Yo te voy a recomendar que si vas a comprar el aceite de coco o tus aceites esenciales, investiga, usa de los mejores, porque acuérdate que te lo estás poniendo en tu carita, ¿verdad? Todo lo que te pongas tú o que te comas, que sea lo mejor, porque realmente esto pues, no sale caro y tienes una hojita. Entonces lo preparas, yo le echo de 2 tipos de aceite, porque huele bien rico. Te lo echas, huele a limón y después de limón huele a naranja. Entonces huele delicioso. Así que si tú quieres también un video de hacer cremas, lo hacemos. Y esa es la crema que yo uso de día y de noche. Porque yo he visto que mucha gente tiene cremas de día y venden cremas de noche, ¿verdad? Entonces, esa es la crema que uso todo el día. Otra cosa, cuando compres lo que sea, tinturas o lo que vayas a comprar o cremas, por favor, asegúrate que venga 100% natural. Porque estuve viendo en varias páginas, varias personas que vendían y tienen compuestos extras, tienen químicos extras que yo no sé ni leer. Entonces, pues si estás comprando algo tan caro, es porque quieres que solo tenga la plantita, ¿verdad? Hace un tiempo me rompí el pie y yo usé una bota y unos tornillos y bueno, me la quitaron y me dijo el doctor que caminara sin la bota y yo no quería, pero bueno, me daba miedo y lo hice y él me dijo que mi cuerpo podría sostenerme solita. Bueno, la Kalanchoe es como la bota que yo tuve, que me ayudaba a caminar. La Kalanchoe no se debe tomar por mucho tiempo. La toma es 3 semanas y vas a descansar de 7 a 10 días. ¿Por qué? Así como me operaron y yo tenía que caminar solita, tu cuerpo también. También la quimo, te la dan cierto tiempo, ya está ahí. Y te dejan descansar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se tiene que hacer fuerte. Como te dije, tienes aquí 2 o 3 soldados cerca de ti y te están ayudando a que camines, a que luches. Entonces, si tienes aquí a estos soldados, entonces lo que tienes que hacer es tú también echarle ganas. Eso es lo que va a hacer la planta, ser tus soldados para que tú te levantas y luego ya tiene que descansar para que tú solito puedas pelear con cualquier otra enfermedad. Pero esta es la información que es del país India. Dije Brasil, ¿verdad? Pero bueno, es que... bueno, hay muchos más países, pero esta es la investigación que hubo en la India con respecto a la pinata. Y si tienes alguna información o si quieres adherir algo hacia nosotros para que aprendamos, hazlo. Este portal es abierto para que nosotros participemos y que tú opines. Así que yo soy Charismatic Cook. Gracias por estar conmigo hoy. Los quiero. Buenos días, buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Gracias.